En el video del día de hoy vamos a hacer el cambio de pantalla de un Samsung S9. Vamos con el video. Hola amigos y bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy tenemos este Samsung S9, el cual, como pueden apreciar, tiene rota la pantalla. Y vamos a proceder a cambiarlo, así como vamos a enseñar el método de desarme y arme del mismo. Lo primero que hay que hacer acá es quitar esta tapa, que es la tapa trasera. Generalmente se le da calor, temperatura. En este caso yo voy a probar directamente con alcohol isopropílico, ya que el teléfono visualmente ya ha sido reparado y me puedo dar cuenta de que la tapa no ha sido pegada correctamente. Pero en el caso de que el teléfono sea nuevo, sí deben de pasar calor para que despegue el pegamento. Para esto, y como está pegada la tapa, pero no hace falta pasar temperatura, vamos a usar alcohol isopropílico. Vamos a empezar por el borde de arriba. Pueden empezar por cualquier borde. Introducimos algo de metal para levantar. Ahí ya tenemos levantado. Y con una tarjeta, con una placa de acetato, en este caso lo voy a hacer con una tarjeta, vamos a ir, la introducimos. Bien, podemos retirar. Introducimos y vamos a poco ir despegando. Poquito a poco. Va a ir despegando. Donde vean que se traba un poco, deben poner alcohol isopropílico. Seguimos. Debemos hacer que despegue completamente. Ahí va cediendo el pegamento. Y la misma placa, a medida que cede el pegamento, lo va cortando. Deben tener mucho cuidado con el sensor de la huella. Muy bien. Ahí está. Seguimos despegándolo. Como les dije, tengan mucho cuidado porque no pueden levantar de golpe la tapa por el sensor de la huella. Ahí ya de a poquito
Deben irle dando. Ya casi es nuestra. El trabajo para despegar la tapa es muy paciente. No deben apurarse. Bien. Y acá casi la hemos despegado. Bien. Acá adentro tenemos que quitar el sensor de la huella. Para esto introducimos una espátulita y ahí ya el sensor de la huella sale. Deben tener cuidado también, todavía queda un poco de pegamento. Muy bien, y ya lo hemos abierto. Siempre recuerden trabajar sobre una manta estática, antiestática, para evitar la rotura y el daño de los componentes. Muy bien. Lo próximo que haríamos sería empezar a desatornillar los tornillos que tenemos por acá de la antena exterior externa. Vamos a desatornillarlo todo. Son unos cuantos tornillos, por lo que cuando termine de desatornillarlo todos, regresamos con el vídeo. Bien, ya retiramos todos los tornillos y ahora vamos a proceder a retirar la antena externa. Con una espatulita. Siempre recuerden trabajar con algo plástico mientras esté conectada la batería.
Como pueden ver, está con restos de pegamento. Eso lo debemos limpiar antes de armar el teléfono. Y acá nos queda la antena externa. La ponemos por un lado. Muy bien. Ahora vamos a proceder a levantar todas las partes de la placa main, pero lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería. Desconectamos la batería para que no tenga problema, no haya problema a la hora de manipular la placa y no se dañe ningún componente. Bien, vamos a levantar la cámara. Vamos por acá. Desconectamos acá. Y quitamos esta pieza plástica. Muy bien. Vamos a quitar ahora esta tapa plástica de acá. Todo este pegamento tenemos que limpiarlo, como les dije, antes de volver a armar el teléfono. Muy bien. Procedemos a quitar estos conectores. Mucho cuidado. Y el flex de la pantalla. Muy bien. Procedemos a quitar ahora la bandeja SIM. Y vamos con mucho cuidado a levantar la placa. Levantamos. Y ya es nuestra. La dejamos por acá. Muy bien. Vamos a sacar ahora la placa de carga. Para esto debemos quitar 3 tornillos que hay acá. Vamos a cambiar la punta porque son tornillos muy finos. Recuerden seguir un orden. Como ven, los tornillos están acá y acá. Y tenemos otro acá. Tenemos también otro acá. Recuerden seguir un orden siempre a la hora de desarmar estos equipos, porque tienen muchos tornillos. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones,
compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones. Así como si te gusta este video, regalarme un like y que este video se posesione entre uno de los primeros en la comunidad de YouTube. Bien, seguimos. Vamos a ir levantando de a poco. Acá tenemos un flex que hay que quitar. Muy bien. Acá tendríamos otro. Ya se está suelto. Siempre debemos fijarnos de que todos los componentes estén sueltos. Muy bien. Ahí estaría. Seguimos desarmando. Como les dije, con mucho cuidado. Bien. Las placas vienen pegadas, o sea que debemos de a poquito, como les dije, ir despegando. De a poquito va saliendo. Vamos. Ya casi es nuestra. Es un poco engorroso y difícil, pero con mucha paciencia va saliendo. Debemos quitar esta gomita que viene pegada. Aunque en la otra, en el repuesto que tengo para cambiar la pantalla, trae esta gomita, o sea, no me impide nada que no la saque. Quitamos el jack de auricular. Este ya que saldría bien. Quitamos el vibrador con mucho cuidado. De a poco va despegando y ya es nuestro. Muy bien. Y
Debemos despegar acá también el parlante de la parte de arriba de la pantalla. Igual, de a poquito. No se desesperen. Recuerden que todos estos componentes vienen de fábrica pegados. Ahí ya está despegando. Y ya es nuestro. Ya lo tenemos. Vamos a despegar la batería. La batería es el mismo procedimiento para todos los videos que hemos hecho en el canal acerca de celulares. Alcohol isopropílico y le vamos poniendo muy bien. Vamos a irle haciendo un poco de fuerza para que vaya penetrando. Y ahí, como pueden ver, ya no tenía tanto pegamento la batería y ya es nuestra. Muy bien. Solo nos restaría esta planchita de metal, que es como una especie de un aislamiento, o para la tierra. Funciona como antena también. Y como pueden ver, levanta y tiene ya un pegamento para volverla a poner. Y así, mis amigos, quedaría desarmado completamente el teléfono, con la pantalla inservible. Vamos a, ahora sí, poner la pantalla nueva. Pero antes vamos a limpiar todos los componentes del pegamento que tiene y veremos el proceso de arme del celular nuevamente. Muy bien, ya acá terminamos de limpiar todos los componentes y lo único que nos restaría sería volver a armar el teléfono como va. Ya yo he puesto algunos componentes, he puesto el parlante, he puesto el vibrador, el auricular y esta antenita que llevo acá con esta mallita. Bien, y por supuesto la batería ya está pegada. ¿Qué vendría ahora? La placa de carga, que debemos también con sumo cuidado colocarla. Ya es más fácil colocarla. Vamos a hacer algo. Para que puedan ver bien cómo va colocada.
porque antes de sacarla estaba pegada. Muy bien. Y acá nos quedaría. Y vamos a ponerle los tornillos. Llevaría uno ahí. Otro por acá. Otro ahí. Uno aguantando la placa. Ahí tenemos que colocar este cable, esta conexión que se fue de su conector. Y por último, el jack de auricular con el último tornillo. Muy bien. Y ahora acá este flex que hay acá lo conectamos. Ahí está. Y vamos a volver a su lugar. Este conector. Ahí está. Lo colocamos en una ranura. Tiene una ranura por acá, que es por donde van ellos. Para la hora de poner la tapa que lleva acá, no tenga ningún problema y no vaya a cortar el cable. Bien. Muy bien. Vamos a poner ahora la placa main. Para eso tenemos que levantar esta plaquita acá. Cuiden por favor los conectores. Recuerden de trabajar muy despacio, sin apuro. Para que no se dañe ningún componente. Bien. Un momento, nos quedó el conector de la batería por acá suelto. Ahora sí. Vamos a sacar el flex. Ahí está, ya lo sacamos. Y ahí tenemos montada la placa main. Tenemos montada la placa main, vamos a ponerle
todos sus conectores. Muy importante, este es el de la pantalla. Lo ponen con mucho cuidado para que no vaya a romperse. Tómense su tiempo como me lo estoy tomando yo. Lo estoy haciendo como si lo estuviesen haciendo ustedes. Todo es tener paciencia. No trabajar apurado. Cuando trabajen apurado, ahí es cuando vienen las roturas en este tipo de equipos. Muy bien. Seguimos colocando. Disculpen la extensión del video, pero considero que es importante que se lleven bien clara la idea de el montaje de todos los componentes del equipo como tal. Bien, vamos a tratar de montar estos dos cables que van de la placa de carga a la placa main. Y acá, como pueden ver, ya quedaron montados. Van por debajo de la placa, el blanco por abajo y el azul por arriba. Muy bien. Vamos a colocar la cubierta que va acá. Tiene unas presillitas muy chicas. Veamos qué pasa. Bien. Y ahí nos quedó montado. Vamos a ponerle los tornillos. Les recuerdo, si llegan nuevo al canal y no se han suscrito, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos en el canal. Compartan estos videos con sus amigos e interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones. Y si te gusta este video, regálanos un like para seguir creciendo en esta comunidad.
Lo último que conectaremos acá es la batería, que ya sería para probar cómo quedó el teléfono. Vamos a colocar esta cubierta ahora. Bien. Colocamos la cámara. Que va acá. Ahí ya la tenemos. Vamos a colocar la bandeja SIM. Muy bien. Ahí ya nos quedó. Y ahora colocamos el conector de la batería. Un momento. Perdón, antes de conectar el conector de la batería, conectamos este conector. Y ahora sí conectamos el conector de la batería. Y colocamos esta antena exterior. Recuerden que tiene pequeñas presillas, las cuales tienen que encastrar muy bien. Y ponemos los demás tornillos que faltan. Cuando termine de ponerlos, continuamos con el video. Muy bien, ya tenemos puestos todos los tornillos. Ahora, antes de poner la tapa, sería probar que el teléfono encienda. Como no sabemos si lleva tiempo descargado o que no se cargaba la batería, vamos a ponerle un cargador y veamos. Ahí está recibiendo carga. Ahí se encarga de testear la batería y si está baja, llevarla a un nivel donde pueda empezar a cargar. Por lo que podemos observar, la batería estaba muerta de carga.
pero ya vemos que el teléfono está encendiendo. Solo restaría que cargara. Vamos a esperar a que termine este proceso y vemos si ya empieza a cargar. Y acá, como pueden ver, ya agarró y va a empezar a cargar la batería. Este proceso va a demorar un poco, ya que la batería está muy baja de voltaje. Solo acá nos restaría pegar la tapa de la batería con nuestro pegamento B7000, el que usamos acá en Uruguay, muy comúnmente usado, y colocar el conector de la huella. Solamente nos quedaría ese proceso y ya estaría armado y funcionando el teléfono. Ya iba por 1% y está cargando. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de las reparaciones y en la electrónica. Así como que si te gustó este video y te fue de utilidad, me regales un like para seguir creciendo en esta comunidad. Sin más, nos vemos hasta un próximo video.